estancione su confianza en nuestras manos. BNC, donde diste justo en el banco. Benembarques Compañía Anónima, juntos rompemos barreras. Bigot, 100 años de acción inspiradora. Zoom, más de 40 años cerca de ti. SIGBEN, vive el éxito de tu transformación con innovación digital. Láser Computación, soluciones tecnológicas a su alcance. Taurel, más cerca de ti, 110 años contigo. SIN, envíos innovadores dedicados a ti. Anova Marine Insurance, revolucionando el seguro logístico. Smart Integradores, equipamiento para comunicaciones productivas y eficientes. Omni Business Partner, compañía anónima, el éxito es nuestro compromiso. El Directorio General de Carga Internacional es líder en comunicaciones y networking de logística de carga internacional. H. Giro y Compañía, su carga segura. Eurobuilding, Hotel and Suite Caracas, servirles es nuestro compromiso. Global Mac, el mundo tal y como es hoy. Otro evento producido por Dilo Ya Comunicaciones Integrales, Compañía Anónima. Bueno, me corresponde hacer la presentación al doctor Roberto León Barilli, quien lleva más de una década en la defensa y la protección de los legítimos derechos e intereses de los consumidores en Venezuela. Él es abogado con una especialidad en banca del IESA. Como les dije, pues desde 2003 es el presidente de ANAUCO y viene pues de ser también conferencista nacional e internacional, gerente de asuntos legales en Pequibén, en la función pública estuvo en CADAF, en FOGADE y en el ámbito de la banca en Banesco. Con ustedes, el doctor Roberto León Barilli, quien va a disertar sobre los derechos de los consumidores en Venezuela y el mundo. Muchas gracias, Josefina, por la presentación. Mira, no son 10 años, son 20 años que tenemos ya en estas líderes. Lo que pasa es que el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Se va y nos hacemos viejos y no nos damos cuenta. Bueno, mira, estoy muy agradecido. Muchas gracias a Tiziana por ofrecer, a todo el comité ejecutivo, al directorio ejecutivo de Consecomercio por esta labor, por invitarnos a participar en esta conexión empresarial. Creo que es fundamental en estos tiempos que se dé la simbiosis, la unión entre el consumidor y el comerciante, que dejemos de depender siempre de otros para poder nosotros tener una mejor relación y tratar de rescatar el camino de la libre competencia, que yo creo que fundamentalmente es el camino, más allá de cualquier tema político, cualquier ideología que se le pueda tratar de poner, es el camino que genera mayor beneficio tanto para el consumidor como para el comerciante. Hace una relación estable, una relación permanente y luego afecta a la economía, porque de esta libre competencia dependerá la estabilización de precios, el abastecimiento y una cantidad de cosas más como el derecho a elegir, que es fundamental, ¿no? Yo quisiera en estos tiempos hablar de los derechos del consumidor, es bastante paradójico, ¿no? Bueno, sabiendo la situación actual que vive el país, pero quisiera partir por el hecho de que consumidores somos todos. Eso es muy, muy importante, esa célebre frase del presidente Kennedy, son unas palabras que marcaron todo lo que es el camino del consumidor, porque nos extrajo de aquel concepto donde el consumidor y el comerciante éramos dos personas distintas o éramos dos partes, incluso a veces controvertidas. Estábamos en lados distintos de la acera, cuando en realidad el comerciante también es consumidor
y por eso surgirá aquella frase o aquel concepto de prosumidor que la persona que va a hablar después de mí creo que lo va a explicar un poco, nace de esa simbiosis. Entonces yo creo que es momento de rescatar esto y de volver a una mejor relación y tratar de alguna manera de componer esa economía, ese mercado que tenemos. Yo quisiera aprovechar estos momentos para recordar algo que se nos olvida en el tiempo, porque, bueno, mira, van pasando las cosas y uno como que se va adecuando. El venezolano es muy resistente y se adecua a cualquier tiempo y a cualquier situación. Y esto no hay que confundirlo con el acostumbrarnos con esto, porque lo peor que podemos hacer es acostumbrarnos a renunciar a derechos que están plasmados en nuestra Constitución y que también son derechos que el consumidor ha venido conquistando en el mundo después de largas luchas. Esto ha costado muchísimo, pero al final el consumidor se ha venido imponiendo a nivel mundial y ha generado una cantidad de derechos que, bueno, son reconocidos hoy mundialmente. Entonces vamos a partir por hacer un pequeño examen de esos 10 derechos, diría yo, principales que tiene el consumidor, que están promulgados por la ONU, que, bueno, ocupándose del tema, estableció como estos derechos para que sean tomados en cuenta por todos los países miembros y por el mundo en general. Luego de mencionarlos, vamos a ir haciendo con cada uno de ellos un examen de cómo está ese derecho localmente en Venezuela, cómo lo podemos conseguir en este momento. Vamos a partir por el primero de estos derechos, es el derecho de acceso de los consumidores a bienes y servicios esenciales. Yo agregaría el derecho a bienes y servicios de calidad, como lo dice nuestra Constitución. Bueno, el acceso a los bienes y servicios tiene mucho que ver con dos situaciones esenciales. Primero, el abastecimiento. Si no hay una oferta de bienes y servicios, pues difícilmente el consumidor puede acceder a ellos. Y luego el tema económico. El precio de los productos tiene que estar al alcance, tiene que haber un equilibrio, una balanza entre lo que es el ingreso que tiene un trabajador común en Venezuela, por decirlo de alguna manera, con el alcance a los bienes esenciales y los bienes principales que requiere una familia. De más está decir, hacer este examen en Venezuela, y si lo llevamos a palabras coloquiales, estamos raspados totalmente, porque en Venezuela se mejoró mucho el tema del abastecimiento, entre comillas, porque es un abastecimiento intermitente en el sentido de que el venezolano no tiene la capacidad de fidelizar una marca. Aquello que uno decía, voy a comprar, y perdonen la cuña porque ya yo creo que ni se ve, pero que uno decía, voy a comprar leche Nido o leche tal, de alguna marca determinada. Bueno, eso en Venezuela se acabó porque sencillamente nosotros vamos por lo que hay. Es decir, hay leche y leche compramos. No nos importa la procedencia, no nos importa el costo, no nos importa la calidad, sino que sencillamente es la que está localizada en el mercado. En este momento estamos viendo un fenómeno y es que hay muchos bodegones, eso lo hemos visto pues en Venezuela y de alguna manera han paliado un poco lo que es el desabastecimiento o nos han hecho sentir una suerte de cortina o de nube de humo de algo que uno por lo menos puede ver, algunos productos, ¿no? Eso es una realidad, existe. Pero hay un fenómeno que nosotros hemos estado explorando y es que cuando uno ve en un bodegón un tipo de leche determinado, por ejemplo, o un producto, yo estoy hablando de leche, pero puede ser cualquier producto, en casi todos los bodegones está el mismo producto de la misma marca. Quiere decir que pareciera que hay una suerte de distribuidor general que es el que traslada el producto a Venezuela, ¿no? Pero bueno, eso es harina de otro costal. Me refería a que el acceso a los bienes y servicios depende mucho de ese abastecimiento. Aquí en Venezuela no tenemos productos locales y yo creo que es uno de los principios fundamentales que tenemos que rescatar, la producción nacional. Es la única manera de estabilizar precios y de tener un abastecimiento seguro y volver a fidelizar marcas como cualquier consumidor del mundo. Y luego el tema económico, el precio de los productos. Antes de comenzar teníamos una pequeña conversación de las nuevas prácticas que estamos viendo. Y es, por ejemplo, la disminución de las unidades, de las cantidades de los productos. Vemos que venden un paquete de cualquier producto y ya lo ves más pequeño, quizás al mismo precio. Esto es una práctica mundial cuando los precios se disparan a un nivel de poco alcance del ciudadano, empiezan a detallar los productos. Entonces ya no tiene 10 unidades, sino 5, o son más pequeñas las unidades, pero el precio sigue siendo igual, sigue escalando de alguna manera. Otra práctica que se puede ver es la pérdida de calidad de los productos. Y yo no sé cuál es peor de ellas. Yo
creo que la pérdida de calidad es mucho peor, porque es como que restarle al producto algunos ingredientes. Creo que hay alguien que está con el micrófono y no sé si se escucha lo que estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, esa práctica también se está viendo. Todo esto tiene que ver con los precios de los productos. Bueno, no es un secreto para nadie los precios que estamos teniendo en Venezuela y el alto costo de la vida. Es algo verdaderamente inalcanzable. Entonces, en ese primer derecho de acceso a los bienes y servicios hay mucho que hacer. No lo tenemos en óptimas condiciones, ni siquiera lo tenemos en mínimas condiciones aceptables, por decirlo de alguna manera. Yo creo que aquí hay que trabajar. Y mucho tiene que ver, repito, esa conexión, esa simbiosis entre el consumidor y el comerciante. Porque consumidores somos todos y tenemos una relación, dependemos los unos de los otros. El consumidor sin comerciante no tiene acceso a ningún derecho. Igualmente, el comerciante sin consumidor no tiene empresa que desarrollar. Por lo tanto, tenemos que buscar una suerte de acuerdo en la práctica y creo que se está consiguiendo. Nosotros hemos visto, y yo siempre lo he dicho, el comerciante ha sido constante, ha estado siempre allí poniendo hasta riesgos que hay en todos estos escenarios para mantenerse, para permanecer, y yo creo que eso es fundamental para un país. Esto es lo que nos hace de alguna manera sobrellevar esta situación que estamos viviendo. Vamos con el segundo derecho. El segundo derecho es la protección de los consumidores en situaciones vulnerables de desventaja. Bueno, aquí hay que hacer un paréntesis importante. ¿Cómo se protege al consumidor? Bueno, tenemos que partir en principio de tener sólidas leyes. En segundo lugar, tenemos que tener una presencia del Estado. Aquí sí tiene que haber una presencia del Estado, pero una presencia neutral, una presencia no para proteger a uno o al otro solamente, es para mantener un equilibrio. Esto en Venezuela hubo tiempos donde nosotros teníamos leyes que estaban estandarizadas con las leyes a nivel mundial en este sentido de protección del consumidor. La última de estas leyes fue la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. Fue una ley que de alguna manera recogía todos estos derechos conquistados por el consumidor a nivel mundial y era comparable a cualquier ley del mundo en esta materia. Esta ley fue abolida, fue derogada a cambio de otra ley, que es la Ley de Precios Justos, una ley que tiene un enfoque totalmente diferente, una ley que se va no a la protección del consumidor propiamente, sino al control del comerciante, al control del empresario, del distribuidor. Es decir, es un control del Estado sobre la producción, fundamentalmente, y no para la defensa del consumidor. En ese momento se perdió aquella ley especial, aquella norma que de una manera neutral protegía al consumidor. Es decir, hemos perdido una base legal importante que nos daba pie para el ejercicio de estos derechos de protección al consumidor, fundamentales. Luego, estas leyes anteriores tenían un instituto especializado en la defensa del consumidor, que mal que bien, independientemente de quién lo llevara en el momento, tenía un procedimiento donde las partes se podían confrontar, se podían ver, había conciliación, había después una decisión que era ejecutable a través de tribunales y de alguna manera tenía legalmente una protección especial al consumidor. Yo creo que hoy día los consumidores no sabrían ni a dónde ir a quejarse, y no digo mejor, digo quejarse porque es lo único que podemos hacer en estos tiempos, más que ejercer un derecho de reclamo que es formal, porque no tienes un organismo especializado en este tema. No hay este procedimiento especial. Entonces, este segundo derecho que estábamos hablando, que es el derecho a la protección de los consumidores, está en una situación también un tanto débil en este momento. Vamos al tercer derecho. La protección de los consumidores frente a los riesgos para la salud y la seguridad. Decíamos al principio que uno de los fenómenos que hemos visto es que hemos cambiado abastecimiento por falta de fidelización de marcas o de presencia permanente de algunos productos determinados. Lo que uno no conoce difícilmente le da seguridad. Es decir, aquello que en cualquier país del mundo es fundamental, como mirar las etiquetas, el etiquetado, la fecha de producción, fecha de vencimiento, el lote, el tipo de producto, los ingredientes, aquello que es tan importante en cualquier país del mundo, aquí quedó relevado por el abastecimiento. Es decir, si vamos a comprar, buscamos lo que hay y poco nos fijamos en este tipo de situaciones. Bueno, esto puede poner en riesgo nuestra salud porque son consumibles esos productos en su mayoría. Estoy hablando de los bienes de consumo. Ni hablar de los medicamentos, por decirlo de alguna manera.
Entonces, este tipo de seguridad tiene que brindarle al Estado y esto se brinda con supervisión, con controles. Pero repito, en este momento, actualmente no estamos viendo controles en ese sentido. No estamos viendo controles de etiquetado, no estamos viendo, más allá del consumidor que pueda ver él mismo si el producto está óptimo para el consumo y más allá del comerciante responsable que tiene que estar muy pendiente de sus anaqueles para que los productos sean de calidad y de alguna manera estén aptos para el consumo. Entonces, allí tenemos también una deficiencia bastante importante. El siguiente derecho es la promoción y protección de los intereses económicos de los consumidores. Bueno, hablar de esto en este momento, en una Venezuela, donde la moneda de curso legal es el bolívar, estamos a las puertas de una reconversión donde le van a quitar 6 ceros a la moneda. Tenemos una moneda de curso en la práctica, que es el dólar. Es una moneda que está impuesta de manera de facto. Yo creo que un poco por el poder del consumidor que ante la situación que vivíamos, insostenible, porque era insostenible manejar precios, sobre todo con controles, con una moneda que se devaluaba día a día. Esto habría que cambiar las etiquetas de los precios todos los días y tenías al Estado impidiendo que tú pudieras modificar los precios. De esta manera, eso era insostenible. Entonces, el consumidor, buscando una válvula de escape, un mecanismo, empezó a utilizar el dólar. Y hubo un momento donde el Estado no pudo seguir sancionando ni penando el uso del dólar y tuvo más que hacer que quedarse callado, pasar por debajo de la mesa, no formalizar, pero tampoco oponerse, hasta que se impone la moneda. Es la moneda que tenemos de curso legal. Entonces, ¿cómo hablar de una estabilidad económica del consumidor cuando no hay reglas formales para el manejo de la moneda de curso legal? Es decir, cuando uno va a un sitio no le pueden dar una factura, cuando no hay sencillo para dar vueltos y uno tiene que caer en prácticas o de comprar otro producto o de pagar una parte con otro tipo de moneda. Bueno, en fin, una cantidad de situaciones donde siempre el consumidor es más vulnerable. Por lo tanto, yo creo que Venezuela ya merece unas reglas claras en la economía. Si es la moneda de curso legal, si va a ser el dólar, que sea el dólar. Si no es el dólar, que no sea el dólar, pero hay que buscar medidas en la economía, medidas profundas, que de alguna manera nos lleven a una senda de mejor equilibrio. Porque todo lo que hemos tenido en el tiempo han sido ensayos y error, puras prácticas, unas de mucho control, extremo control diría yo, que ahorcaron el mercado, la producción local, y unas ahora de dejar pasar, donde no hay ningún tipo de control. Ninguna de las dos situaciones es la óptima. Tiene que haber unas medidas que de alguna manera en un término medio puedan supervisar, controlar y proteger al consumidor, pero al mismo tiempo tratar de que el mercado se comporte de una manera adecuada, de que haya una competencia y cada vez más seguridad jurídica para que haya más oferta, porque eso también es cierto, la ley de la oferta y la demanda no está escrita, pero es una ley, si alguna ley se cumple es esa. Mientras más oferta, menos precio, mientras menos oferta, más precio. Eso es una ley que en cualquier parte del mundo es una realidad. Entonces hay que tratar de alguna manera de formalizar la economía, de ver cómo nos la llevamos en el tema económico, porque un trabajador que hoy recibe bolívares como salario y sale al mercado y tiene que comprar hasta una mano de cambures en dólares, realmente es un trabajador disminuido y vulnerado económicamente, sin ningún tipo de protección ni nada que hacer, más allá de cualquier pirueta o cualquier ensayo que los consumidores venezolanos han sabido llevar adelante. El siguiente derecho, tenemos aquí, a ver, el acceso de los consumidores a una información adecuada que le permita hacer elección bien fundada conforme a los deseos o necesidades de cada cual. Es muy importante, no solo la información, sino el derecho a elegir. Para poder, eso está plasmado no solamente en este decálogo de las Naciones Unidas, sino también en la Constitución venezolana. Es un derecho muy especial, el artículo 117 de nuestra Constitución, al igual que está en casi todas las constituciones del mundo. Y es el derecho a elegir bienes y servicios de calidad. Eso es un derecho que te da libertad. Cuando es el consumidor el que elige qué comprar, dónde comprar y cómo comprar, es un consumidor que tiene poder, que tiene fuerza, que tiene calidad de vida. Cuando no hay esa capacidad del consumidor de elegir, bueno, somos prisioneros de un mercado restringido, no tenemos libertades como consumidores. Y esto es muy, muy importante. Para esto, por esto es que cuando hablan ahí en este derecho, el derecho a una información adecuada para poder ejercer el derecho a elegir, bueno, imagínense la situación nuestra como venezolanos, donde no tenemos ni qué elegir.
no es un tema de información solamente, es que no tenemos los productos en variedad y calidad diferentes como para poderlos elegir. Siempre nos vamos conformando con lo que hay. El consumidor venezolano ha cambiado incluso sus prácticas de consumo, ha tenido que sustituir, por ejemplo, en el tema alimenticio, a lo mejor sustituye proteína por carbohidratos, una cantidad de cosas y cambios que hemos tenido como consumidores venezolanos para tratar de equilibrar el presupuesto. Pero ese derecho de información es óptimo y necesario en los países donde hay productos en competencia de los cuales el consumidor tenga que elegir. Para poder elegir, tienes que saber cómo está compuesto cada producto, su relación precio-calidad, a los fines de poder tomar la decisión que más le favorece o que más le conviene. El siguiente derecho, la disponibilidad para el consumidor de medios efectivos de solución de controversias y compensaciones. Al principio decíamos que anteriormente tuvimos leyes donde habían procedimientos ante un instituto especializado para la defensa del consumidor y ahí había la posibilidad de resolver controversias. Mira, el 80-90% de todos los casos que se llevaban al Indepavis, por decirlo de alguna manera, Indeco anteriormente, se resolvían en esa mesa porque había una conexión entre el comerciante y el consumidor y había un árbitro y siempre se llegaba a una solución. Esto realmente ya no existe porque la ley que tenemos actualmente no prevé esos procedimientos y por lo tanto esa solución de controversia es muy relativa. Depende fundamentalmente del comerciante y del consumidor directamente. Y en este mundo hay un universo donde hay gente que piensa de una manera, otros que actúan de otra. Es muy difícil controlar esto. Por eso es que existen leyes, para que las leyes sean las que regulan la conducta de alguna manera y establecen los preceptos sobre los cuales o sobre la base de los cuales se ejercen los derechos. Entonces es muy, muy importante rescatar este tema legal que nos permita mecanismos de solución de controversias que estoy seguro que los comerciantes en general están prestos a solucionar y también el consumidor. El consumidor no reclama porque le gusta reclamar, reclama porque está en una suerte de selva donde el más fuerte siempre se impone y donde tiene que de alguna forma tratar de hacer valer sus derechos. Pero si tuviésemos mecanismos formales, pues lo haríamos de una manera organizada, de una manera ordenada y con una reglamentación que de alguna manera nos conduciría a un resultado justo y equilibrado. Eso es fundamental rescatar. A ver, la libertad de constituirse en grupos u otras organizaciones pertinentes de consumidores, es decir, la capacidad de crear asociaciones de consumidores. Esto se da en todas partes del mundo. Nosotros en Venezuela tenemos más de 20 años en esta tarea, 20 años difíciles donde hemos atravesado por muchas situaciones. Por ejemplo, yo recuerdo cuando inició Anauco en todo este tema, nosotros nos quejábamos hasta porque el cajero automático emitía menos cantidad de billetes que los que la gente necesitaba para el consumo diario, porque la ranura del cajero era angosta y no cabían por allí todos los billetes, hasta por esos detalles, por la comisión que cobraba el cajero, por la manera como te atendían en la agencia bancaria. Bueno, esos eran nuestros reclamos fundamentales. Había casos de fondo, como el caso de los créditos indexados, que fue el que dio origen a la organización, pero en fin, era una organización muy activa en pequeños detalles que hacían precisamente ese entorno de calidad de vida. La calidad de vida se conforma no por lo básico. Y aquí nos han tratado de acostumbrar a que el consumidor, para tener derechos, tiene que tener derechos básicos. Y esto no es así. El consumidor debe tener derechos ampliados. Es decir, la calidad de vida también va al detalle. Decía una vez un ministro, y a mí me llamó mucho la atención, en una entrevista de televisión, que creo que hasta perdió el trabajo el entrevistador, cuando se le dijo, caramba, pero ¿por qué van a quitarle los dólares a los viajeros cuando estábamos en un sistema de control de cambio radical? Y él dijo, bueno, ¿qué prefieren? ¿Que haya dólares para medicinas o para viajar? Bueno, nosotros nos hacíamos una respuesta interior y tiene que haber dólares para medicinas y también para viajar, porque ambos son derechos fundamentales. Ningún derecho es superior a otro, son derechos y todos deben respetarse. La Constitución o se cumple o no se cumple, no puede cumplirse parcialmente. Entonces, lo que es una sana administración y una economía sana
tiene que velar por el ejercicio pleno de todos los derechos del consumidor, todos en general. No hay un derecho más importante que otro. No se puede poner esto en una balanza, fundamentalmente. Bueno, continuando acá, la promoción de modalidades de consumo sostenible. Bueno, esto va mucho con la competencia. Yo creo que la competencia es el mecanismo, repito, que ha traído mayor bienestar y mayor equilibrio, mayor sostenibilidad a la relación entre el consumidor y el comerciante. Es la que ha traído bienestar a ambas partes, porque el consumidor trabaja más por volumen, tiene más clientes, mayor capacidad de pago, el comerciante, y el consumidor tiene el derecho a elegir. Si no le gusta un producto, da la vuelta y compra al negocio de al lado. Y de alguna manera va a conseguir su producto en las condiciones que mejor le convengan, ¿no? Ok, entonces vamos a cerrar con que es la protección para la privacidad del consumidor, privacidad del consumidor y la libre circulación de la información a nivel mundial. Fíjense bien, ¿cómo hablar de privacidad de la información en Venezuela cuando aquí no hay ni siquiera una ley de protección de datos, ni hay una ley que de alguna manera resguarde eso tan importante y tan preciado para el ciudadano que es su identidad, por ejemplo? Yo quiero hacer referencia a algunas páginas del Estado, por ejemplo, la del CNE, la del Seguro Social. Con poner una cédula uno sabe una cantidad de datos de una persona que no tiene por qué saber. Entonces, yo creo que aquí en Venezuela tenemos que puntualizar esto, y esto en la práctica el comerciante tiene que respetarlo. Yo creo que el comerciante tiene que concientizar la gravedad de la divulgación de la información, y el uso de la publicidad tiene que estar regulado de una manera tal de que esté preservada la identidad de las personas. Bueno, en líneas generales, estos son los derechos de los consumidores. Con esto yo cierro. Estoy a la orden para, bueno, cualquier pregunta, cualquier consulta. Y bueno, aquí lo que queda es echar adelante. Aquí todos estamos acá en Venezuela dando el todo por el todo. El consumidor y el comerciante tenemos que unirnos cada vez más. Tenemos que tener este tipo de encuentros regulares. Tenemos que celebrar acuerdos entre nosotros a los fines de tratar de buscar bases sólidas para la solución de conflictos, para la estabilidad de los comercios, de los mercados, y para podernosla llevar en una mejor convivencia para una mejor Venezuela. Un gran saludo para todos. Gracias, Roberto. No te quédate allí con nosotros, porque después de la intervención del ingeniero Juan Carlos Rodríguez va a haber un ciclo de preguntas y respuestas. Entonces, por favor, te pido que continúes con nosotros. Bueno, nos corresponde presentar al ingeniero Juan Carlos Rodríguez. Él es presidente de JCR ingeniero electromecánico con 30 años de experiencia en empresas de ingeniería y procura en construcción, tanto en el sector eléctrico, petrolero, como de la construcción en general. Su educación formal, pues ingeniería mecánica en el IFAN, tiene un programa de gerencia de proyectos en el IESA, certificación internacional en motores diésel y una gran amplia de especialidades, tanto en soluciones de energía de respaldo de autosuficiencia eléctrica, como del desarrollo de negocios de ingeniería, procura y construcción, gerencia integral de proyectos, gerencia de construcción, inspección de obras y un largo etcétera de especialidades que lo hacen acreedor y experto en la materia eléctrica y de ingeniería en general. Bueno, él es nuestro siguiente invitado y nos va a hablar de ese tema tan novedoso como los consumidores energéticos. Energéticos, ¿sí? Consumidores energéticos. Exacto. Adelante, Juan Carlos. Bueno, buenos días. Muchas gracias a Comercio por la invitación, a su presidente, la licenciada Tiziana Policet. Estoy muy contento de tu designación para este periodo 2021. Mejor hermano no puede estar en discusión. A todo el tren ejecutivo y directivo de Comercio, la directora ejecutiva, la licenciada Cristina Salvatierra, y a todo el staff de Comercio. También gracias a la audiencia que amablemente se ha conectado a esta actividad. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es prosumidores energéticos hacia un nuevo modelo de mercado eléctrico. Vamos a hablar acerca de cómo puede pasar un consumidor de electricidad a ser un productor de energía eléctrica. También vamos a hablar cómo convertir a tu empresa, a tu comercio, a tu industria, inclusive a tu edificio o tu residencia, en un prosumidor energético. También vamos a hablar cómo producir, almacenar, compartir
inclusive comercializar tu propia energía, es decir, soluciones privadas al problema eléctrico. Pues las soluciones públicas necesariamente van a estar a mediano plazo. A corto plazo, todas las soluciones que tengan que ver con electricidad, por lo menos en Venezuela, van a ser privadas. De eso vamos a hablar en esta presentación. Primero comencemos, ¿qué es prosumidor? El prosumidor es la unión de dos partes. El productor de un bien o de un producto o un servicio con el consumidor del mismo. Es decir, es el consumidor que se empodera y participa en la producción del producto o del servicio, inclusive generando excedentes que puede compartir o comercializar con terceros. Eso es el prosumidor. El término es de vieja data, fue acuñado en los años 80 por el señor Alvin Toffler, un futurólogo que en su libro La Tercera Ola explicaba cómo sería la era postindustrial, es decir, una vez superada la era industrial y la producción centralizada. Un libro muy interesante. También hablaba de cómo serían los roles de los productores y de los consumidores en esa llamada sociedad postindustrial. Libro que recomiendo mucho. Vamos a hablar del servicio eléctrico como servicio, como un producto. En Venezuela tenemos una crisis eléctrica de grandes proporciones que ya tiene más o menos una década y nos obliga a que nosotros tengamos que pensar en soluciones privadas, que el consumidor se empodere para resolver el tema del servicio eléctrico. La electricidad es la madre de todos los servicios. Sin electricidad prácticamente no tenemos ningún tipo de actividad comercial, no tenemos agua, no tenemos internet, prácticamente no se puede desarrollar ninguna actividad. Y, por supuesto, tiene un sinfín de aplicaciones de todo ánimo, de todo ámbito, industrial, comercial, de telecomunicaciones, de transporte, bancaria, congelación de alimentos, en la agricultura, en la industria. Es imprescindible la electricidad en el mundo actual. Las redes eléctricas convencionales, como la de Venezuela, es una red que básicamente descansa en cuatro grandes áreas. La generación, la transmisión, la distribución en mediana y en baja tensión y al final el consumo por parte de los clientes industriales, comerciales y residenciales, que son los consumidores del servicio eléctrico. La transición energética es una macrotendencia global muy importante porque ella está introduciendo necesariamente la utilización de nuevas tecnologías, sobre todo en lo que va a ser generación eléctrica. Y esa transición energética, por favor, no pasa, es causada por los efectos que está generando en el planeta la emisión de gases de efecto invernadero, el calentamiento global y el cambio climático. Es un desafío muy importante para las próximas décadas de la humanidad y la forma de generar electricidad con estas nuevas tecnologías que se están introduciendo va a cambiar radicalmente. La transición energética plantea un cambio estructural de la matriz energética global para tratar de eliminar la emisión de gases de efecto invernadero, que son los que generan el cambio climático como consecuencia del calentamiento global, y desarrollar un nuevo modelo energético que básicamente esté cimentado en lo que son energías renovables, en la eficiencia energética, que es producir más utilizando menos recursos energéticos, y en la coexistencia de instalaciones existentes de gran tamaño o nuevas instalaciones con nuevas tecnologías de gran tamaño con soluciones más compactas distribuidas a lo largo de los territorios de los países de forma híbrida y descentralizada. Eso pretende la transición energética. Pero en el campo de la matriz energética para generación eléctrica en los próximos 30 años va a haber una revolución con respecto al uso de las fuentes para poder generar esa energía eléctrica. Las fuentes tradicionales, convencionales, como son el carbón, el petróleo, el gas, inclusive la nuclear, van a estar más o menos estables en los próximos 30 años, con la excepción del carbón y del petróleo, que van necesariamente por lo que es la
necesidad de hacer la transición energética, a disminuir su utilización. Pero donde va a haber un cambio exponencial, radical, de incorporación de nuevas tecnologías, va a ser en la energía solar y en la energía eólica. Como ven en el gráfico, desde el 2030 en adelante se espera un crecimiento exponencial de la utilización de esas tecnologías. Sin embargo, todo indica que ese punto de inflexión se va a ocurrir años antes, hacia el 2025. Solamente como un comentario, en España nada más, entre este año y el año anterior, estando en pandemia, se han incorporado al sistema eléctrico español más o menos unos 1.200 megavatios. Eso es más o menos la mitad de Carhuache. Entonces imagínense, este es lo que los prosumidores energéticos, que básicamente esa inversión privada, inclusive residencial, va a causar como impacto a lo que es el mercado eléctrico global. Por favor. Vamos a hablar un poquito de generadores, de prosumidores y consumidores de energía. Las nuevas redes eléctricas entonces van a estar conformadas de una manera un poco más compleja en su operación, pero más sencilla en su tecnología. Nosotros vamos a pasar de macro generadoras, tanto públicas, privadas como mixtas, porque hay mucho campo por hacer, sobre todo en Venezuela, que hay que darle cabida al sector privado nacional e internacional para tratar de terminar con el monopolio eléctrico que tenemos en Venezuela, que creo que somos, no sé, 3, 4 países en todo el planeta. Creo que Cuba, Corea del Norte, ahora Afganistán, Myanmar, y creo que nosotros somos los únicos que tenemos un monopolio eléctrico en el país, en el servicio de generación eléctrica. Bueno, estos generadores macrogeneradores van, por supuesto, a utilizar todas las tecnologías convencionales y también las nuevas, ¿no?, para la generación eléctrica a través de energía nuclear, de energía hidráulica, de energía termoeléctrica, todo lo que son desarrollos de energía eólica y solar. Pero la revolución que está ocurriendo es que del lado de los consumidores, que antes eran netamente consumidores, ahora está surgiendo el prosumidor. El prosumidor es el consumidor que se empodera y comienza a participar en la generación de su propia electricidad, y el excedente lo puede inclusive compartir con terceros, haciendo condominios energéticos, haciendo comunidades energéticas o negocios de suministro de energía privada, de energía eléctrica de forma privada, y también inyectarlo a la red de manera de contribuir con el consumo de toda la nación. Es decir, usted tiene una turbina eólica y en la noche ella sigue funcionando. El panel solar no, pero la turbina sí. Pero el consumo, la demanda cae a esas horas. ¿Cómo hace entonces esa energía? ¿Se pierde? No, se debería inyectar a la red a través de los sistemas normales de distribución. Y todo esto controlado por un centro de control que normalmente es del Estado, que regula todo este sistema operando de manera eficiente. Esto es lo que llamamos las redes inteligentes. Todos podemos ser prosumidores energéticos. Todo tipo de consumidor de electricidad puede convertir, inclusive de forma paulatina, por fases, sus negocios, sus residencias, sus industrias en prosumidores energéticos. Un prosumidor energético, entonces, es un consumidor de electricidad que se empodera y comienza a participar en la producción del servicio eléctrico para su autoconsumo, y además generando capacidad para el excedente, comercializarlo, almacenarlo o compartirlo con terceros. Ese es el prosumidor. Fíjense, en la gráfica vemos cómo antes el consumidor solamente recibía un recibo de energía eléctrica mensual. Él le compraba un generador. Ahora él puede generar su propia electricidad y compartirla tanto como con la red comercial pública o con vecinos o con terceros, sean residenciales, industriales o comerciales. Es una revolución. ¿Cómo funciona esto? El medidor hacia afuera
es poco lo que nosotros los consumidores podemos hacer. Nosotros no tenemos como más que incidir y poner el tema de la crisis eléctrica, me refiero a Venezuela en particular, para que de alguna manera el Estado entienda la necesidad de resolver el problema eléctrico en Venezuela. Pero del medidor hacia adentro, el consumidor se puede empoderar y utilizar todo lo que las tecnologías permiten, porque además las tecnologías se han hecho cada vez más sencillas en su manejo, es decir, ya no se necesitan grandes profesionales de la ingeniería para hacer este tipo de instalaciones residenciales, tampoco tienen, cada vez es más accesible en sus costos, es decir, y además es escalable, se pueden hacer por etapas. Es algo que de manera muy sencilla el consumidor puede convertirse en prosumidor energético. El prosumidor energético combina entonces, tenemos varios ejemplos en pantalla de cómo tanto en los estacionamientos, que es un área que prácticamente los techos de estacionamiento están perdidos en casi todas las residencias, en los centros comerciales, en las urbanizaciones, en los techos de los edificios, en los centros comerciales, en los galpones, en las viviendas. También pueden utilizarse en terrenos o en industrias para combinar todos esos elementos que ustedes ven en pantalla, generadores, energía solar fotovoltaica, en turbinas eólicas, pero sobre todo el almacenamiento de energía, que es una de las mejores innovaciones tecnológicas que hay en este momento, que es almacenar la energía para cuando tú la vayas a necesitar. Eso también puede combinarse perfectamente con todo lo que son energías convencionales, como motogeneradores, turbinas, biomasa, biogás, todo lo que permita la tecnología para producir electricidad. Así se convierte un consumidor en prosumidor energético. Cuando las comunidades de prosumidores energéticos es una revolución también, porque es un grupo de consumidores que se ponen de acuerdo, tanto residenciales como comerciales, como industriales, para resolver su problema eléctrico. Y hay muchas modalidades para ejecutar estas aplicaciones, como condominios energéticos, islas eléctricas, redes de prosumidores energéticos, generación distribuida, entre otras. Para aquellas aplicaciones un poco más complejas, aquí la gráfica habla de un hotel de ciertas dimensiones, puede ser un centro comercial o una industria, pues esto puede ser tan sencillo o tan complejo como la necesidad del consumidor que se está convirtiendo en prosumidor lo amerite. Pero lo bueno es que son escalables, es decir, ya el 60%, por ejemplo, de las industrias y las empresas en Venezuela han instalado sistemas de energía de respaldo a través de motogeneradores, diésel o gas. Ya eso es un primer paso, ya comenzaron a ser prosumidores energéticos. Ahora lo que hay que lograr es la autosuficiencia eléctrica, y para eso entonces hay que combinar esas energías convencionales o sistemas convencionales con energías de nueva tecnología como la eólica, como la solar, pero sobre todo, repito, con el almacenamiento de energía a través de inversores cargadores y baterías de litio, que es lo que va a permitir que el sistema sea estabilizado. ¿Por qué? Porque tanto el viento como el sol tienen estacionalidad, hay eventos climatológicos que pudieran afectar la generación de energía a través de esos sistemas. Pero si usted almacena la suficiente electricidad para que en esos periodos usted tenga la estabilidad del servicio eléctrico, perfectamente usted va a tener autosuficiencia eléctrica. Y en aquellos casos donde de extrema necesidad, usted simplemente enciende su generador y con los generadores usted almacena la energía en las baterías y siempre tiene autosuficiencia. Ahí tienen, por ejemplo, una aplicación para un centro comercial, también puede ser para una industria. Perfectamente usted puede combinar los motogeneradores como almacenamiento de energía y con las turbinas eólicas, y fíjense que ahí no hay red pública para nada. Esto funciona como una isla eléctrica perfectamente sin ningún tipo de conexión a la red comercial. También tenemos otras aplicaciones posibles, para telecomunicaciones.
una antena de telefonía celular, de radio o de cualquier tipo de telecomunicación funcionaría perfectamente con sistemas solares, almacenamiento de energía y, como no, para la estabilidad y la robustez del sistema con un generador. Entonces, también las empresas de telecomunicaciones pueden ser consumidores energéticos. En las aplicaciones agrícolas es la más sencilla inclusive, porque normalmente los desarrollos agrícolas, las fincas tienen espacio, metros cuadrados disponibles para poder colocar paneles solares o turbinas eólicas o cualquier inclusive sistema alternativo, por ejemplo, lo que es la biomasa, que es la utilización de los desechos del de la producción agrícola para generar combustible para poder tener vapor, y a través de ese vapor uno puede conseguir electricidad. Y también se puede conectar perfectamente todos estos sistemas a la red comercial en caso de existir. Pero aquí es algo bien interesante. Fíjense que hay una especie de domo pequeño, es un accesorio maravilloso porque puede predecir, inclusive, es una estación pequeña meteorológica que puede predecir la cantidad de energía que usted va a generar ese día en particular, o inclusive haciendo proyección a los próximos días con lo que es la energía solar fotovoltaica. El viento es un poco más complicado de predecir, pero por eso es que la energía solar va a tener un repunte tan inmenso. Primero porque tenemos la fuente energética solar prácticamente ilimitada, y luego porque es predecible con los sistemas de meteorología que ya tenemos. Finalmente, entonces, los consumidores energéticos son los actores principales de un nuevo modelo de mercado eléctrico, una revolución tecnológica que va a permitir entonces la construcción de ciudades inteligentes donde los prosumidores energéticos o redes de prosumidores energéticos compartirán o comercializarán o almacenarán o inyectarán a la red comercial grandes cantidades de energía eléctrica para el consumo industrial, comercial y residencial. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Interesante tema. Bueno, se abre el proceso de preguntas y respuestas, el espacio. ¿Tenemos alguna pregunta por aquí? Me parece que todo está muy bien explicado, no tengo ninguna pregunta. No sé si tú tienes alguna pregunta, Tiziana. No esto es algo muy importante. ¿Ah? ¿A dónde está? ¿Cómo será el control de energía de cada casa? Bueno, eso es interesante esa pregunta. Primero ya la tecnología permite el cambio de medidor, es imprescindible en caso de que pudiéramos nosotros inyectar la energía a la red. Entonces, el medidor inteligente, que así se llama, es un aparato que permite hacer un balance dinámico de la energía que se importa a la casa y la que se exporta de la casa. Y luego hace el balance neto de cómo fue ese comportamiento a nivel mensual. Pero para las relaciones de prosumidor a consumidor, en los acuerdos privados de suministro de energía eléctrica, ya la tecnología blockchain, por ejemplo, permite que usted tenga esa data sin tener nada que ver con el medidor de la empresa eléctrica que usted esté conectado como red comercial. Es decir, que permite hacer acuerdos privados entre prosumidor energético y consumidor de energía privada, y de esa manera controlar la energía que se le suministra y cómo facturarla de manera a tiempo real y de manera confiable. Okay. Tenemos por aquí unas felicitaciones de parte del presidente de Cabecol, Luis Alberto Lucián. Gracias a Roberto y a Juan Carlos, felicitaciones. Héctor León habla, la legislación venezolana está preparada para los prosumidores. Voy a leer las preguntas para que por favor entonces hagas una sola respuesta. Tenemos a Nelly Gutiérrez desde España, gracias. Excelente, saludos desde España. Ángel Arroyo, excelente explicación. Y por aquí, bueno, perfecto todo. Tenemos una pregunta del ingeniero Griffith. Aquí está, hombre.
Vanessa Fernández, nuestra Vanessa que nos sigue todo desde Maracay. Preguntar al ingeniero Rodríguez si el futuro prosumidor debe contar con alguna permisología para adquirir y aplicar este tipo de equipo y cuál sería la inversión estimada para la instalación de la misma en un espacio residencial. Entonces, cerramos con la pregunta de la ingeniera Griffin y responde el señor ingeniero Juan Carlos Rodríguez. Ya va un momento. Perdón, disculpa. El desarrollo agrícola que necesita, que es clave ahorita para el crecimiento económico del país, los paneles solares, ¿qué costo tiene, más o menos, si hay un costo estimado, la facilidad de instalar esos paneles agrícolas en Venezuela? Claro, no, primero la instalación es muy sencilla, la tecnología ha ido mejorando precisamente porque es un cambio de paradigma, donde todavía hay la resistencia, sobre todo en países, por ejemplo, como el nuestro, donde la energía es muy barata y en otros momentos fue abundante. Ahora no, ahora es escasa y además está subiendo cada vez más las tarifas. Lo que pasa es que disfrazan las cosas con los residuos mezclando el aseo urbano y la electricidad, y a veces el consumidor no ve todavía cómo le está afectando el incremento de la electricidad en el recibo. Ahí hay una opacidad, ¿no? Pero los costos son sumamente manejables porque la peor energía es la que tú no tienes. Es decir, el lucro cesante que tienen las empresas venezolanas por no tener electricidad, en este momento que nosotros estamos hablando, por lo menos el 60% del país está apagado. Lo que pasa es que en Caracas nosotros no lo sentimos. Entonces, Caracas es una burbuja eléctrica, pero básicamente el 60% del país está siempre apagado. Y eso afecta al sector agrícola de una manera radical. Para el riego, por ejemplo, para inclusive la cadena de frío, la conservación del producto terminado. Entonces, para responderte a tu pregunta, no, el sector agrícola es perfectamente convertible en productor energético a costos manejables. Por kilovatio hora, más o menos debemos estar hablando de unos 7 centavos de dólar por kilovatio hora. Por supuesto, ¿por qué hablamos así los técnicos? Porque el costo depende del consumo. Es decir, ¿cuántos paneles solares se tienen que instalar? Depende de la cantidad de energía que tú necesitas generar. Y inclusive en la ubicación, en la orientación física de la finca en particular. Pero en resumen, es perfectamente posible incrementar el desarrollo industrial venezolano empoderando al agricultor y al que se dedica a esta actividad a ser un prosumidor energético. En cuanto a la legislación, no sé si Roberto, que tiene algún conocimiento como abogado, la legislación, ¿esto requiere una legislación especial? Sí, bueno, vamos a recordar hace muy poco, y era una de mis preguntas que tenía yo también, interesantísimo el tema. Vemos como en casi todos los países desarrollados y en vías de desarrollo, esto ha sido como que el cambio importante que ha generado cambios en todo lo demás, en la producción, en la calidad de vida y en una cantidad de situaciones, porque han sabido aprovechar estos nuevos sistemas tecnológicos de energía, ¿no? Pero aquí hemos tenido a veces como unos pasos atrás cuando vemos algunas conductas o algunas regulaciones del Estado. Yo recuerdo hace tiempo atrás cuando empezaron los racionamientos en Caracas y en los centros comerciales, recuerdo que hubo una iniciativa de los centros comerciales de cada uno instalar sus plantas eléctricas para poder tener autonomía y bueno, no afectar el sistema eléctrico. Bueno, lo primero que recibieron ellos fue una prohibición de utilizarlas, porque el Estado tenía el monopolio de la generación eléctrica y fue bastante controvertida esa situación. Yo no sé si en la actualidad eso está resuelto, pero creo que la misma tendencia y la necesidad que todos tenemos de irnos a esos estándares mundiales y a estas nuevas tecnologías, yo creo que si no están ahora reguladas o permitidas, va a tener que haber esa brecha. Y es muy importante, bueno, la interacción y que la gente tenga esa necesidad de utilizar estos sistemas y que haya la posibilidad de ofertarlos, ¿no? De alguna manera. Yo no sé qué dices tú sobre la situación legal actual en relación a eso que ocurrió con los centros comerciales un tiempo atrás, ¿no? Sí, León, efectivamente, tú sabes que hay dos leyes inexorables, la ley de la gravedad y la oferta y la demanda.
Así es. Entonces Eso es verdad. el problema eléctrico en Venezuela comienza con un problema de oferta. Es decir, la capacidad de generación ha ido mermando en el tiempo y eso ha hecho que de alguna manera se tenga que restringir la demanda a lo que la oferta de generación eléctrica puede ocasionar. Por eso es que se apaga Sidor, se apaga Ferrominera, se apaga el CASA, el sector cementero, el sector siderúrgico, de manera de tratar de compensar, de equilibrar, hacer un balance entre oferta de generación y demanda. Por eso es que en las primeras etapas de los últimos 20 años, nosotros teníamos todavía una holgura operacional que permitía tener un exceso, un superávit de energía. Cuando se va acercando la curva de demanda de consumo eléctrico a la curva de generación eléctrica, ahí en el 2006 es que comienza la crisis eléctrica. Y ahí, entonces, el gobierno cambia de un control total de lo que es la producción eléctrica e incluso a exigirle a privados que tengan que instalar sistemas de energía de respaldo y conectarse en las horas pico. Pero eso es por ley, es decir, es a juro. Y de esa manera convirtieron en prosumidores energéticos de facto a los empresarios y a los comerciantes. Pero posteriormente, con el deterioro inexorable del sistema eléctrico, porque esto es una cosa que solo no se va a resolver, aquí hay que hacer una gestión, una inversión muy importante. Entonces, necesariamente hay que seguir restringiendo el consumo. Por eso es que con los decretos de emergencia eléctrica, ahora permiten hacer este tipo de inversiones, pero aguas adentro de tu medidor, siempre y cuando tú no toques las instalaciones propiedad de Corpo Eléctrico. Es decir, la legislación venezolana permite perfectamente, inclusive te lo solicita, que tú te desconectes del sistema eléctrico en las horas pico y que utilices tu propio sistema. Es decir, eso es un hecho. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, que hay que mejorar aún más la legislación eléctrica para que permita que el que tenga excedente en su instalación pueda contribuir a ofrecérsela al sistema eléctrico nacional. Aquí hay, por ejemplo, las empresas de los centrales azucareros producen con el bagazo de la caña 3 veces más energía de la que consumen. Y eso se pierde porque ellos ¿a quién se la venden? Entonces no pueden vender, no pueden inyectar la red. Entonces sí, hay que hacer un cambio de legislación que permita esa comercialización. Pero entre privados no. Entre privados uno puede hacer un acuerdo privado de servicio con el vecino, pues, o en su urbanización, sin ningún tipo de problema. Gracias. Excelente explicación. Fíjate y disculpa para preguntarle algo que me quedó muy interesante lo que dices. O sea, última pregunta porque... Okay. Mira, muy importante esto, fíjate. Por ahora entonces debemos concluir en que la isla, mantenerlo como una isla está permitido. Lo que no está permitido es interactuar con el sistema eléctrico nacional. Y el paso que habría que dar sería esa conexión para que tengamos un beneficio general todos, no solamente el productor en ese momento, ¿no? Sí, señor, pero desde el punto de vista de comunidades energéticas, perfectamente en una urbanización o en un condominio industrial pueden instalarse su sistema de generación privado y comercializarlo con los vecinos sin ningún tipo de problema. Bueno, excelente. Bueno, gracias. Tenemos unas cuantas recomendaciones por aquí. Trabajar en temas de interés como esto, propuesta de ley para que protejan los derechos de los consumidores, en fin. Lo que sí les puedo garantizar es que nosotros, además de grabar todas estas intervenciones por razones de que hacemos posteriormente, la promovemos a través de nuestro canal YouTube, también tomamos mucho en consideración los aportes que nos hace nuestra comunidad y desde ya pues decirle que nuestra presidenta, quien queda en el uso de la palabra, ha tomado la bandera de los consumidores y de los comerciantes como un derecho y una defensora con unas propuestas novedosas y ella se va a referir específicamente a los comerciantes y consumidores, la clave perfecta. Con ustedes, Tiziana, por ser presidente de Consecomercio. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que hoy se conectaron. Quiero agradecerles muchísimo porque estos son encuentros que Consecomercio promueve justamente con la idea de que podamos intercambiar ideas, ver el futuro de alguna manera y tratar de salir
esta incertidumbre en la que en Venezuela tenemos que transitar, pero lo vamos a lograr, al final vamos a lograr éxito si vemos esta incertidumbre como un paso, pero vemos definitivamente el futuro con perspectiva, ¿no? Y estas son, por supuesto, todas estas conexiones tienen ese objetivo. El objetivo es, de alguna manera, salir de esa caja en donde estamos obligados a resolver los problemas del día a día para tratar de ver con futuro nuestras empresas, nuestra vida, lo que hacemos realmente en un país y cómo queremos todos construir un país. Yo voy a ser un poquito disruptiva en lo que voy a decir ahora, de alguna manera de formación profesional, como decimos algunos. Yo soy comunicadora y la primera vez que quien vaticina de alguna forma este esquema es Marshall McLuhan a principios de los 70, cuando él vaticina que con las tecnologías íbamos a pasar a ser de consumidores a productores de contenido. Él se refería concretamente al tema de las comunicaciones y esa premonición, esa visión que tuvo Marshall McLuhan en los 70 se cumplió efectivamente. Hoy vivimos una circunstancia en la que los consumidores de contenido, por ejemplo, a la vez son productores. O sea, el consumidor de un medio a la vez le suministra información, le suministra contenido a los medios. Y esto evidentemente ha significado un gran cambio de una época en donde éramos receptores de lo que nos decían los medios de comunicación y donde la participación del consumidor de noticias, del consumidor de contenidos era muy, muy limitada. Ahora no solamente es mucho más amplia, sino que ese consumidor, a través de las tecnologías, a través de las redes sociales, forma parte del proceso noticioso, de todo lo que significa lo que nosotros consumimos, ¿no? Y esto, por supuesto, como ya está en funcionamiento, esto nos lleva a una profunda reflexión que creo que era de alguna manera por donde apuntaba nuestro invitado cuando se hacía esa pregunta, ¿no? Bueno, ¿quién controla? ¿Cómo controla? Etcétera. Hice esta introducción del aspecto de comunicaciones porque es un antecedente a lo que nos explicaron hoy los dos invitados. Y es un antecedente en donde además hoy en día se está produciendo un gran debate justamente de las cosas negativas que ha tenido la incursión del consumidor en el proceso de producción para llamarse prosumidor. Y hay dos aspectos que yo creo que son clave, me gustaría mucho dejárselo como insumo para probablemente una reflexión futura, que es el tema ético y el tema de la responsabilidad. ¿Okay? El caso de los medios, ¿cuál ha sido esa primera conclusión? Que es necesario, que es indispensable que ese consumidor que se convierte en productor tenga la suficiente responsabilidad y tenga la formación para justamente no inducir a noticias falsas, a toda una serie de cosas de las que estamos siendo víctimas todos en las redes, ¿no? Y yo creo que ese aprendizaje del sector de la información tiene que ser muy importante para energía, para agua, para todo lo demás que ocurra, ¿ok? Ese factor, y por supuesto cuando hablo de responsabilidad, hablo de la necesidad que todos nos involucremos en la educación en valores. En la educación en valores porque es un consumidor educado, un consumidor que conoce de responsabilidad, va a poder participar en el proceso productivo de esa manera, con responsabilidad. Si no hay una formación, si nosotros no cuidamos que en los PENSA de estudios se incorporen elementos de educación en valores,
lo que es lo que implica tener una conducta inapropiada cuando además tú eres productor dentro de un proceso. Yo creo que ahí nos queda, digamos, una reflexión importante. El otro aspecto que me parece también clave es el aspecto ético. Aquí el debate lo pone sobre la mesa el caso concreto de Amazon, ¿verdad? Porque también allí se da esto que nos acaban de explicar nuestros dos invitados. En Amazon, el consumidor, el que compra en Amazon, forma parte del proceso productivo con su información. Él está dando información. O sea, que no es que compra tan barato, él está comprando con lo que paga, pero también está pagando con la información que va introduciendo en la base de datos de Amazon. ¿Okay? Y cuando digo ético, es porque nosotros aquí tenemos que ser muy cuidadosos también de hasta qué punto el consumidor está consciente de que él está siendo un consumidor en una compra de Amazon. Eso es un interrogante. Todos los consumidores saben que están siendo parte del proceso. Todo aquel que tiene una cuenta de Gmail gratuita sabe que es un prosumidor, que esa cuenta no es gratuita, que la está pagando con su información y que esa información está siendo utilizada. Entonces yo simplemente quería introducir, insisto, estoy consciente de que estoy siendo un poco disruptiva porque creo que estos términos hay que tenerlos claros cuando hablamos de prosumidor. Evidentemente, con mucha inteligencia, la señora Josefina Salvatierra escogió dos invitados claves en esto y creo que concretamente el que se nos explique de manera técnica el caso concreto de la energía, ese de la energía probablemente es uno de los mejores ejemplos porque ahí no hay tanto este problema de responsabilidad y de ética, y por eso agradezco mucho que se haya seleccionado este tema concreto, que es el de la energía. Lo que estoy advirtiendo es que a medida que avancemos en esto del prosumidor, tenemos que cuidar con mucha profundidad este tema responsable y ético. Y aquí es donde sí el Estado tendría que tener un rol de regulador. ¿Okay? No de interventor, eso es realmente el rol del Estado, no es meterse a generar energía. Para eso pueden estar los privados, que lo van a saber hacer muchísimo mejor, son técnicos, van a estar actualizados. Lo mismo el agua, cualquier actividad, siempre un privado la va a poder desempeñar muchísimo mejor. Al Estado le queda regular que justamente estos elementos que yo acabo de mencionar se proteja al consumidor, y bien lo señalaba el doctor Parili. Hoy en día el venezolano no sabe dónde hacer una denuncia cuando él siente que sus derechos están siendo vulnerados. Ese es el rol del Estado, en esa ecuación donde está el consumidor, prosumidor, el productor, etcétera, tiene que haber un ente que de alguna forma regula. No estoy hablando de intervención, sino tiene que haber un ente que está velando porque justamente no se le vulneren los derechos a ninguna de las partes. Entonces, ese es un rol que nunca hemos negado que tiene que tener el Estado. Lo que siempre hemos dicho es que el Estado tiene que intervenir lo menos posible, ¿ok? Y hay actividades de la economía que está demostrado en el mundo, así nos lo han dicho los dos invitados, que está demostrado en el mundo que esas actividades las desempeñan muchísimo mejor los privados. Y por supuesto, en este caso, quienes generan el producto lo van a hacer muchísimo mejor. Entonces, bueno, quería simplemente introducir esos tres elementos, pero dejando claro que todas estas actividades requieren, y es importantísimo que hablemos de esa educación en valores, de esos principios éticos que tenemos todos que tener para que justamente cuando se hacen estas actividades nadie vulnere el derecho del otro. Muchísimas gracias. Qué bueno, gracias. Bueno, para concluir, aquí tenemos
mensaje de nuestro director Germán Moya, justo ha sido a estas conexiones empresariales. Sé que nos espera el 30 Margarita, ingeniero Rodríguez. Y el señor Jorge Pinto habla de, bueno, nos saluda, felicitaciones a los ponentes en relación al ahorro energético. Bueno, por aquí dice que los edificios se diseñan considerando la disponibilidad de energía solar y el viento. Ahora bien, como les dije, vamos a dar respuesta a todas sus sugerencias y al despedirnos, deseo invitar a la audiencia para que por favor nos acompañe el próximo jueves 16 de septiembre, donde vamos a desarrollar la primera conexión empresarial Plus, pero de manera presencial. Estamos evaluando hacerlo igualmente de forma virtual, o sea, híbrida, lo que llama ahora el sistema híbrido, pero por lo pronto los esperamos el próximo jueves 16 de septiembre. Tenemos 3 invitados de lujo. Ellos, el economista Leonardo Buñat, que va a hablar sobre reconversión monetaria o transformación digital, economía digital, mito o realidad, a el doctor Andrés Guevara, quien junto a un grupo de emprendedores jóvenes especialistas en finanzas internacionales van a disertar sobre la importancia de cómo lograr financiamiento la pequeña y mediana empresa. Y tenemos también 2 invitados para que nos van dos representantes de los sistemas administrativos que van a disertar qué hacer para la adecuación tecnológica en el marco de la reconversión monetaria. Como verán, pues, estamos trabajando intensamente en nombre del Comité Ejecutivo, de la Presidenta, de toda la comunidad de Consecomercio. Agradecemos a nuestra audiencia, los esperamos el próximo jueves 16 a la misma hora, 8:30 de la mañana, presencialmente desde las instalaciones del Hotel Eurobuilding. Gracias, por favor, con ustedes, mensaje de nuestros patrocinadores.